¿Qué dicen de Jovellanos los trazos de su escritura? Era una persona optimista, alegre, empática, era todo lo contrario. La grafóloga Blanca Sedano nos descubre la personalidad del ilustrado a través de los rasgos de su letra. Blanca, estoy encantada de que estés aquí en Canal Prestoso. Tengo muchas ganas de esta conversación porque la grafología es un tema que a mí me despierta muchísima curiosidad. Hoy vas a dar una charla en el marco del Foro Jovellanos que nos va a permitir conocer un poco más la personalidad de un insigne asturiano como es Jovellanos. Así, para empezar, si te pido, no sé si va a ser posible, pero si te pido que en una palabra me lo describas a Jovellanos después de lo que has analizado, ¿cuál escogerías? Pues la mejor que podría decir yo es la integridad en este personaje, la mejor. Pero las cualidades son tantas, el abanico de posibilidades de este señor era tan variado que no podría encontrar una palabra que lo describiera, no. Bueno, integridad es bastante buena, ¿eh? Wow, yo creo que es la mayor cualidad. Y explícanos cómo ha sido ese proceso de acercamiento a su figura a través de la escritura, las fases, dificultades que hayas encontrado, qué tipo de documentos has analizado más allá de la firma. Bueno, pues lo primero, yo conocí a Lola, que está aquí ahora presente, a una amiga que tengo, que le podía hacer un regalo especial a Lola. Y como hablaba y todo el mundo hablaba de Jovellanos, dije, pues un estudio grafológico, puesto que soy grafóloga, llevo 41 años en la empresa, ¿no? Y me puse en contacto con Orlando y me dio una cantidad de documentación que, en fin, agradecida y desmayada, porque dije, madre mía, qué barbaridad. Entonces eran de tantas épocas que sí que encontré, si quieres saber una particularidad, que la he comentado también, la comenté el otro día en el periódico sin decir cuál es, que en una época concreta Jovellanos sufrió una situación muy especial. Entonces yo, al hacer el análisis grafológico, primero, y luego comprobar con la historia que se daba en las mismas circunstancias en una fecha de su vida, vi que cómo la escritura refleja perfectamente todo lo que nos pasa, todo, no solamente nuestra inteligencia, nuestra voluntad, también nuestro comportamiento, pero también nuestro estado anímico, nuestras variaciones, nuestras inseguridades en una personalidad segura. Entonces, esa era una curiosidad que tenía, porque claro, al final nuestra escritura tiene variaciones a lo largo de la vida, ¿no? Y la pregunta era si realmente se notaba avatares vitales que hubiese tenido él respecto a cambios en la escritura. ¿Se puede apreciar? Pues sí, pero curiosamente este es un personaje que tuvo una tónica, era un hombre muy lineal, muy consecuente durante todas las situaciones que yo he podido estudiar. Pero efectivamente sí que hay momentos, por ejemplo, al principio las que analicé en tiempos atrasados, tenía más diferencia entre líneas. La diferencia entre líneas significa la necesidad de libertad, de aire libre, de muchas más cosas. Y luego, a medida que iba pasando el tiempo, él iba concentrando más las líneas, con lo cual él era independiente, pero sí que de alguna manera efectivamente dependía más de la aprobación, del calor. Sí, esas variaciones sí se veían, sí. Se pueden ver en cualquier escritura. Ni tú ni yo escribimos cuando éramos pequeñas de una manera y de mayores de otra. Sí se ven variaciones que las explicaré para que puedan disfrutarlas durante la charla. ¿Hay algo que te ha llamado la atención sobremanera? Que digas, esto sí que no lo esperaba de una personalidad así. Sí. Que lo veremos en la charla. Sí, lo veremos en la charla, sí. Sí, pero todos los seres humanos tenemos en un momento una dicotomía y él tiene una muy fuerte en un momento muy puntual, que probablemente a los que conocen muy bien su historia les va a sorprender, van a decir, anda, pero qué raro, si este personaje, esta particularidad la tenía muy marcada, pero como seres humanos todos tenemos en un momento una duda, incluso la persona más segura en una situación concreta vacila. Eso ocurrió en un momento. Oye, ¿y hay algún rasgo que si tú le ves, porque imagino que más allá de tu horario laboral eres grafóloga a las 24 horas al día, o no lo sé, quiero decir, si me ves aquí escribiendo algo, ¿hay algún signo en el que tú te fijes para saber si es una persona de la que te tienes que apartar o no, que dices tú, esta persona mejor lejos? Lo que más, la firma. La firma es nuestra mayor identidad, es decir, en el momento que una firma se enreda mucho, no por legible o ilegible, por supuesto la más positiva es las legibles, pero a veces las legibles también esconden un tema más oscuro, pero una firma no solo ilegible, sino muy enmarañada, pues mejor hacerte amiga de esa persona.
porque como enemiga ya la tienes. Sí, ¿eh? Bueno, pues a partir de ahora Bueno, ya te contaré más cosas para no influir. Otra curiosidad que tengo para saber cómo ves tú, cada vez escribimos menos a mano. Sí. ¿Qué crees que nos vamos a perder cuando dejemos de hacerlo del todo, que espero que no sea nunca, o qué gran beneficio crees que nos perdemos? Hay obligación de escribir, por ejemplo, cuando hay un asesinato, por ejemplo, y quieren detectar a la persona que lo ha cometido, por ejemplo, y no se sabe exactamente quién, o una amenaza de muerte o una amenaza de violación, se va a tener que seguir escribiendo en muchas situaciones, pero es verdad que habitualmente no. Si se pierde la costumbre de escribir, nosotros perdemos material, pero siempre habrá que firmar. Lo que pasa es que la firma también termina siendo un vise que también se puede analizar, o lo peor de todo, está digitalizada. Pero algo habrá que firmar siempre, habrá que firmar un documento, siempre habrá que firmar algo. Lo malo es que ya no se va a escribir un texto. Entonces yo me veo analizando de nuevo a todos estos personajes muertos, María Callas, el Che Guevara, hay gente interesantísima. Y además de Jovellanos, ¿alguna personalidad así que hayas analizado que te haya llamado mucho la atención? Sí, Napoleón, que era un chico, vamos a decir, normal, incluso un chico corriente, ¿no? Porque era muy inteligente, pero sí era un hombre con unas grandes capacidades, tanto en la literatura como en las matemáticas, era increíble, pero pensaba solo vivir a costa de cuentos que él escribía, y con el tiempo se fue convirtiendo en una persona tan cruel, tan despiadada, que el proceso desde su juventud, que yo empecé a estudiarlo, hasta que murió, es el que más me ha impresionado, pero me ha impresionado mucho Simone de Beauvoir por su inteligencia y por su fortaleza, Frida Kahlo, o Edith Piaf porque es el ave fénix, es perfecta. Bueno, es que hay muchos personajes, pero esos concretamente los que más. Oye, Blanca, pues nada, ha sido un placer. Hasta aquí la charla. Dejamos que ahora en un ratito tengas la conferencia. A mí me llama mucho la atención y espero que a la gente que nos esté viendo hayamos despertado alguna curiosidad y quién sabe si ganas de seguir profundizando en ello. Gracias, Blanca. Ha sido un placer. A ti, muchas gracias.